La guerra civil de 1895 fue una guerra de los radicales liberales contra el Partido Nacional de Liberales Disidentes, compuesto por conservadores y liberales disidentes que habían desbarajustado la organización constitucional del año 1863, es decir, la estructura federalista del Olimpo radical. Al final del siglo XIX se puede decir que se presentaron tres guerras civiles. Una, la guerra de 1885, que es entre liberales contra liberales y los primeros apoyados por un sector conservador. Liberales contra liberales contra la regeneración, ¿sí? Donde estaba un sector independiente del Partido Liberal. La guerra de 1895, que es la que vamos a reseñar, contra el Frente Nacional de Liberales y Conservadores, una segunda guerra como eco o efecto inmediato de lo que fue la guerra 10 años antes, es decir, desde 1885 se produce a los 10 años la guerra de 1895. Y la guerra de los 1000 días, que es 4 años después de la penúltima guerra, y se inicia en 1899. Las tres guerras tienen que ver con la falta de partidos orgánicos cohesionados, es decir, esa división de los partidos y esa unión de unos con otros, es decir, conservadores con liberales, nacionalistas y conservadores que se llamaron nacionalistas también, los del Partido Nacional, contra liberales radicales apoyados por un sector del Partido Conservador llamados conservadores históricos. Es francamente un asunto de falta de organicidad de los partidos y de una oposición rigurosa. Y la tercera guerra también es entre liberales entre sí y con conservadores aliados, es decir, tres guerras bipartidistas. La gente cree que es la guerra de la violencia con mayúscula en la década del 50 del siglo XX, ¿sí? La del bipartidismo, no, allí hubo tres guerras del bipartidismo por las divisiones y la falta de organización, por la falta de un estatuto de la oposición y por la falta de ideología cohesionada. Entonces, un desperfilamiento de los partidos. Allí comienza el germen de la desideologización de los partidos políticos en Colombia, que habían nacido en la mitad del siglo XIX. Con la muerte de Rafael Núñez en 1894, en septiembre, se produce la guerra civil de 1895 en enero, finales de enero. Es decir, los liberales pensaron que era la oportunidad, los liberales radicales, y que iban a regresar los liberales que se habían, digamos, enfilado detrás del señor Rafael Núñez, y que los conservadores históricos también los iban a apoyar. Entonces, esta guerra de 1895 fue mal planeada. La división se produjo también ya entre los mismos radicales en tres tendencias. Unos que querían ir a la guerra, otros que, como Santiago Pérez, que había sido presidente, no querían ir a la guerra, sino hacer una oposición política seria hasta donde fuera posible, y Rafael Uribe Uribe, que aparece en escena, pero que ya había estado en la guerra de 1885, y cuando tenía 17 años en la guerra de 1876, aquí va a ser una figura importante y va a conducir los combates en Cundinamarca con el señor Siervo Sarmiento. Con la muerte de Núñez se reactiva todo un plan que venía desde 1894. Estando Núñez en vida, pero en Cartagena no estaba gobernando, dejaba encargado al señor Miguel Antonio Caro. Y el plan que se iba a realizar en el 94, que fracasó, era el de secuestrar al vicepresidente Caro, que ejercía las funciones de presidente, secuestrar a los ministros en sus casas en la madrugada
y tomarse los fuertes militares, posiciones de guarniciones militares. Como no se pudo llevar a cabo, más sin embargo se había filtrado, lo hicieron en enero de 1895 y el telegrafista y otros infidentes y además comunicadores del régimen o colaboradores del régimen le manifestaron a Caro el plan y por eso fue casi que desmantelada desde un principio, ¿sí? Porque los interceptaron. Ellos tenían también preparados grupos de apoyo de rebeldes en Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Santander, en el Casanare una parte, en Bolívar, Magdalena y en el Cauca. Es decir, no fue una guerra civil general como deben ser las guerras civiles para que tengan esa categoría de generalización del conflicto, de polarización de la sociedad y de inutilidad de cualquier actividad, porque eso conlleva a la dedicación de la guerra. Pero sí cubrió varios departamentos y solamente duró 2 meses y medio esta guerra. Los rebeldes lograron, pero de manera dispersa y sin cohesión, aglutinar más o menos 5.000 personas en esos departamentos que mencioné. Mientras que el ejército, con 7.000 y pico de hombres comandados por Rafael Reyes, obraron orgánicamente, cohesionadamente y fueron desmontando la rebelión en las regiones. Por eso perdieron. Además, el gobierno emitió papel moneda sin respaldo y con eso financió la guerra. Los rebeldes no tenían cómo financiar la guerra, estaban obrando inclusive con armamento del año 85 que estaba oculto. Cuando fueron a sacar, muchas armas estaban oxidadas o inservibles. El siglo XIX, podríamos decir, fue de guerrillas liberales y guerrillas conservadoras. Es decir, en el siglo XX, cuando aparecen las guerrillas, no es que sea una novedad, es que en el siglo XIX los conservadores armaron guerrillas durante varias guerras civiles y los liberales igual, como había sucedido con el ejército rebelde, patriota de Bolívar contra los españoles, que fue una guerrilla organizada para combatir al ejército realista. Desde el siglo XIX fue de guerrillas y nosotros en el siglo XX de guerrillas y siguen las guerrillas en el siglo XXI. Es un país de guerrillas, todos han sido guerrilleros. El novelista Omar Adolfo Arango tiene un libro extraordinario que es una novela crónica histórica sobre la fundación de Sevilla Valle. Se llama San Luis de Sevilla, crónica de una lucha colonizadora, ¿sí? De la historia de los arrieros y de los colonos. Allí aparece Rafael Uribe, tanto en los Chancos, 1876, como en la Guerra Civil de 1895. Uribe fue apresado en enero y fue conducido a Cartagena. Don Tomás Uribe Toro, su padre, fue a colaborarle. Y hay un pasaje muy importante que tiene que ver con la contratación de unos arrieros para que lo lleven a Cartagena, porque allí también va a despedir a su hijo Tomás. Rafael Uribe está preso y él quiere liberarlo. En esas circunstancias, ¿qué se registra? Que todo el siglo XIX conscribieron, o sea, reclutaron forzosamente a peones, labriegos, campesinos y aquí ya en esta etapa a arrieros, ¿sí? Porque no había profesionalización del ejército. El ejército, a raíz de esta guerra, Miguel Antonio Caro lo va a modernizar. Entonces hay una fundación de la Academia Militar en 1895 con el decreto 499. Se crea la policía en julio de 1897, 2 años después, y el servicio militar obligatorio se crea desde 1896. En la novela de Omar Adolfo Arango aparece que don Tomás Uribe Toro, para ir por Rafael Uribe, contrata a unos arrieros y tiene que conseguir un pasaporte para que en el camino no los vayan a reclutar, porque estamos en pleno 1895, ya está preso él desde febrero y podrían haberle quitado, y esa es, digamos, la importancia del pasaje, los arrieros que había contratado para el viaje.
Fue un reclutamiento forzoso de todo el siglo. Una vez concluida la guerra anterior, Rafael Núñez fraguó que la hacienda pública impusiera grandes gravámenes a los liberales que participaron en ella, a Santiago Pérez, que había sido presidente, a Aquileo Parra, que había sido presidente, a Januario Salgar, a Francisco Noguera, a Manuel Umaña. Los sancionó vía impuestos para castigarlos por haber patrocinado la guerra. Lo mismo va a suceder en 1895. Vienen castigos, viene la aplicación de la ley de los caballos nuevamente, viene presos políticos y un proceso de corrupción inmenso que ya se había destapado desde 1886 con la Regeneración, que no paró esa corrupción, y contrataciones y sobrecostos en ferrocarriles y en construcción de caminos, lo que hizo que se desprestigiara ante el resto de la población la llamada Regeneración, que iba a reorganizar el aparato del Estado.